todos, bienvenidos, hermanos que nos siguen a través de redes sociales de nuestra querida Arquidiócesis de Monterrey, hermanos laicos, hermanas laicas que nos acompañan y hermanos sacerdotes, querido y muy estimado señor obispo auxiliar. Les doy la bienvenida a nombre de la Escuela de Teología Papa Francisco de nuestra Arquidiócesis a esta sesión informativa. Vamos a tener en este momento pues tres momentos fundamentales de esta reunión. Permítanme antes que nada presentar a los hermanos que nos acompañan aquí en el Presidium, que nos acompañan con su presencia, con su cercanía y con su amor a la Iglesia. A mi mano izquierda tenemos aquí al presbítero doctor Carlos Alberto Santos García, rector de nuestro seminario arquidiocesano. Él es, pues, aparte de ser un gran amigo, un gran hermano, él es parte fundamental, junto con su institución, nuestro querido seminario, de esta escuela, de este proyecto de afiliación pontificia. A mi mano derecha tenemos a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar, y designado por nuestro señor arzobispo, el responsable de todos los proyectos educativos de nuestra arquidiócesis y en este caso pues también de la Escuela de Teología. Y también después de Monseñor tenemos a el presbítero doctor Francisco Hinojosa, que es vicario general de nuestra arquidiócesis, doctor en filosofía, y que también le agradecemos mucho su presencia y pues la intervención que tendrá un momento más adelante con nosotros. Un servidor se presenta, yo soy también Vicente Díaz Aldaco, sacerdote también de la arquidiócesis, doctor en filosofía, y pues con mucho gusto damos inicio a esta sesión para conocer la naturaleza, conocer la intención y el objetivo de esta iniciativa de nuestro señor arzobispo, Escuela de Teología Papa Francisco. Tendremos tres momentos para esta sesión. En un primer momento vamos a darle la palabra a nuestro señor obispo auxiliar, Juan Armando Pérez Talamantes, que nos va a compartir propiamente cómo surge esta iniciativa, cuál es la naturaleza, la esencia y el horizonte que implica esta escuela de teología, que está directamente vinculada en un primer momento necesariamente a nuestro querido seminario diocesano y por otro lado también a la universidad ahora de la Arquidiócesis de Monterrey. Ese será nuestro primer momento. En segundo momento, un servidor les presentará un poquito el objetivo y digamos, la información más detallada de la Escuela de Teología. Invito a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de redes sociales, si buscan en nuestro Facebook de Escuela de Teología, ahí podrán descargar esta información para que la puedan tener más a la mano al momento de que yo pueda estar compartiendo esta información con ustedes. En un tercer momento, el presbítero doctor Francisco Gómez Hinojosa nos va a compartir una reflexión acerca de la relevancia que tiene para nosotros y para la Iglesia de Monterrey este estudio ahora propedéutico inicial de la Escuela de Teología. Entonces, primero que nada, les pido, tanto en casa como aquí presente, les demos un aplauso a todo nuestro presidium, por favor. Y bueno, cedo la palabra, compartimos la palabra a nuestro señor obispo Juan Armando Pérez Talamantes. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, quienes están aquí presentes, que nos ven a través de las redes. Les comparto el saludo y la bendición de Monseñor Rogelio Cabrera López, nuestro arzobispo de Monterrey, que es quien nos ha dado el envío y el mandato de poder realizar este proyecto de formación como es la Escuela de Teología Papa Francisco. Él, don Rogelio, ha querido que la pastoral aquí en nuestra arquidiócesis tuviera un gran impulso de formación para todos los fieles, laicos, consagrados, pudiéramos tener la oportunidad de poder prepararnos mejor en las diversas materias eclesiásticas, la filosofía, la teología, diversas áreas de la pastoral, y por ello, desde que él llegó, impulsó varios proyectos educativos. Primero que nada, por supuesto, nuestro seminario, el Seminario de Monterrey, que aquí está representado por el padre Carlos Santos, el rector. También la actual Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, la UNIAM, que
ha ido creciendo poco a poco y que también ha madurado ya como proyecto de formación. La naciente Escuela de Ministerios que ofrecerá preparación para diversos ministerios desde nuestras parroquias. Y ahora estamos presentando esta Escuela de Teología que va en el camino de el reconocimiento del bachillerato pontificio, es decir, la Santa Sede que reconocería, ¿verdad?, los estudios de quien aquí finalizara con todos los requisitos debidos el bachillerato en teología. Hemos de puntualizar que hay una nomenclatura especial en este camino de la educación superior, la Escuela Católica Superior. En los grados superiores en la Escuela Católica se llaman así: bachillerato, primer ciclo, segundo ciclo, licenciatura y tercer ciclo, doctorado. Son 3 ciclos los estudios superiores reconocidos por la Santa Sede. El bachillerato corresponde a la preparación, todos los requisitos y todas las materias necesarias para la licenciatura en teología. Dicho bachillerato incluye los estudios filosóficos. Y lo que esta escuela de teología ofrecería a quien aquí se inscribiera es este título de bachiller en teología, pero título pontificio. Quien así lo logre podrá aspirar luego a una licenciatura pontificia. Y luego la licenciatura es la base, la preparación para poder pasar a un doctorado, tercer ciclo en la nomenclatura pontificia, tercer ciclo de estudios superiores, el doctorado ya pontificio. Ese doctorado sería un teólogo, doctor, pues ya con toda la preparación de mucho estudio, mucha reflexión, años de investigación para poder ofrecer al pueblo de Dios y a toda la sociedad una reflexión sobre el mundo, el ser humano y la relación con Dios. En la nomenclatura civil, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en México, tenemos los estudios de bachillerato que los referimos más a la cuestión de la preparatoria, la preparación para la licenciatura, ¿verdad?, en alguna universidad reconocida. Entonces, en la nomenclatura civil tenemos bachillerato, licenciatura y después en el camino civil, como preparación para un doctorado, tenemos las maestrías, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura y en el curso civil tenemos bachillerato, entre paréntesis preparatoria, licenciatura, luego maestría y finalmente doctorado y ya otros también estudios superiores postdoctorales, ¿verdad? Entonces es bueno ir conociendo esta nomenclatura pontificia, que es la que en este camino de formación en la Cruz de Monterrey, don Rogelio Cabrera López ha pedido que vayamos avanzando, dando pasos. En un momento más el Padre Vicente nos compartirá lo que es un poquito más las materias que incluyen este bachillerato pontificio teológico. Ofrecemos al Señor nuestro esfuerzo y con su bendición iniciamos esta escuela de teología que esperamos que dé fruto abundante en nuestra comunidad, en nuestra iglesia de Monterrey, muy versada en la investigación, en el pensamiento crítico, en la búsqueda de una mejor capacitación para servir, para comprender el mundo, en una constante formación, un constante impulso, ¿verdad?, para la formación permanente de todos. Y por ello, don Rogelio ha querido que la arquidiócesis tuviera esta instancia de estudios pontificios superiores, exigentes ciertamente, para poder proveer las herramientas de pensamiento crítico y discernimiento de fe necesarias para la relación con Dios en nuestros tiempos aquí en nuestra arquidiócesis. Gracias a todos por acompañarnos y cedo los micrófonos al Padre Vicente. Muchas gracias, monseñor. Queremos, ante todo, que todos aquellos que están interesados en comprender la teología a profundidad encuentren en este espacio de formación pues aquellas herramientas, aquellas líneas de pensamiento que permitan a todo laico, todo seglar, todo sacerdote, todo consagrado, pues caminar
para poder de alguna manera, permítanme usar esta expresión, profesionalizar nuestra fe católica. Y cuando digo profesionalizar nuestra fe católica me refiero a que el plan de estudios que aquí tenemos y que vamos a comenzar apenas en su enseñanza, pues comprende las líneas un poco, digamos, fundamentales del estudio de la teología católica. Cuando digo las líneas fundamentales del estudio de la teología católica, hablo desde el punto de vista temático de la teología, desde el punto de vista sistemático, la teología tiene todo un sistema también, desde el punto de vista histórico, también la historia es fundamental para todo teólogo, para todo filósofo que quiere de alguna manera profundizar en su fe. También desde el punto de vista espiritual, puesto que una fe que no se estudia de rodillas, pues no llega a convertirse en una auténtica teología, ¿verdad? Y por último, y no por último menos importante, también desde el punto de vista pastoral. Toda esta carga teológica de contenidos sistemáticos, temáticos, históricos, espirituales, si no decantan en una aplicación pastoral, pues de alguna manera se quedan a mitad de camino en nuestra reflexión teológica. Entonces, la Escuela de Teología busca de alguna manera invitarlos a todos nosotros a que nos demos un espacio de poder profundizar en estas diferentes contexturas de nuestra fe católica, de nuestra teología. Tengo que comentar principalmente, como ya lo dije al inicio de este momento, a todos ustedes hermanos, sobre todo ustedes que están en redes sociales, que con mucho detalle, cuando tengan oportunidad, puedan descargar del Facebook de la parroquia, de la Escuela de Teología, puedan descargar el díptico, que aquí nuestros hermanos que están aquí en este salón ya lo tienen en la mano, para que con más detalle puedan ustedes ver con profundidad todo el contenido de las materias que aquí se ofrecen. No se vayan a asustar, puesto que hablamos de 10 semestres de estudio. Y una de esta parte importante de ver tanto contenido es porque, como nuestro arzobispo nos ha pedido, queremos y creemos que entre más nos formamos y entre más comprendemos una realidad, un contenido, entre más lo conocemos, más lo comprendemos, ¿verdad? Y el comprender más nos mueve a querer conocer más. Entonces, esta dinámica, esta espiral virtuosa de comprender, conocer, nos mueve un poquito a abrazar todo este plan de estudios. Ustedes pueden ver que, partiendo del hecho de que ustedes ya lo tienen a la mano, este plan de estudios implica dos momentos. Implica un bienio filosófico, que de alguna manera, como ya Monseñor Juan Armando comentaba, este bienio filosófico nos da las capacidades y el lenguaje adecuado para poder entrar con rigor, con sistema, con pensamiento crítico, con apertura de pensamiento y de horizontes al estudio propio de la teología. Y como lo sabemos y como ya Monseñor lo ha dicho, esta nomenclatura, esta forma de nosotros poder institucionalizar la teología pide desde Roma, desde la Congregación para la Educación Católica, el estudio riguroso de la filosofía. Junto con esta filosofía, con este bienio filosófico, tenemos también el trienio teológico, que ustedes podrán ver con más detalle en la comodidad de su hogar y en el tiempo que ustedes tengan oportunidad. A fin de cuentas, lo que quisiéramos es capacitarnos más, tener mejores teólogos en nuestra iglesia de Monterrey y por qué no decirlo del norte del país, y pues de alguna manera es importante ante todo invitarlos a no tener miedo a este contenido, ¿verdad? De, bueno, yo nunca he estudiado filosofía, yo nunca he estudiado teología, ¿cómo lo voy a ir digiriendo? Bueno, para eso la Escuela de Teología no solamente ofrecerá pues las materias y la enseñanza propiamente en el salón de clases, también tendremos acompañamiento, en este caso didáctico, acompañamiento académico, para en un diálogo con algún profesor y asesor, poco a poco podamos ir desgranando todos los contenidos que emanan propiamente de esta oferta educativa. Hay más detalles que podría decir, solamente yo quisiera puntualizar que en cuanto a los requisitos y los horarios de clases queremos comenzar este semestre
próximamente el lunes 6 de septiembre. Y en base a un sondeo de mercado que ya hicimos aquí en Monterrey y junto con el señor arzobispo hemos ofrecido los horarios siguientes. Lunes y miércoles las clases van a comenzar de 6:30 de la tarde y terminarán a las 9:45 de la noche, lunes y miércoles. Y también los sábados comenzaremos a las 9 de la mañana para concluir hacia las 12:15, 12:20 del mediodía. Entonces, la modalidad en este caso de la enseñanza, nosotros aspiramos, como también lo pide la Congregación para la Educación Católica, es que esta enseñanza sea presencial. Sin embargo, hay algunas materias que podrán llevarse también a través de modo digital. Y cabe decir también, como ustedes lo saben, aquí en Monterrey también, lo sabemos, también tendremos que ir pues siendo muy sensibles al semáforo sanitario que se nos va diciendo aquí en Monterrey, ¿verdad? Confiemos en que pueda ser que queremos empezar presencialmente el 6 de septiembre, pero ya conforme vayamos viendo cómo evoluciona este proceso sanitario, ya veremos si comenzamos virtualmente tal vez, o de una manera tal vez híbrida. Lo iremos pues definiendo conforme estos 15 días nos vayan diciendo el cómo se pudiera comenzar. Mi invitación última es simplemente invitarlos a conocer el plan de estudios, a conocer también de alguna manera a fondo este gran regalo que Dios nos da, que es la fe y la teología, que son para nosotros pues todos los que queremos servir a Dios en nuestra Iglesia Católica, pues son como nuestra brújula, ¿no? Aquello que nos va indicando el camino de fe que debemos de andar. Insisto en una sola cosa para ceder el micrófono ahora a nuestro expositor también, el padre Francisco Gómez Hinojosa. Es muy importante para un teólogo ser filósofo. Por eso la Congregación para la Educación Católica siempre nos ha exigido, como lo saben aquí también mis hermanos sacerdotes y nuestro señor obispo, que para poder entrar en el lenguaje de la teología es importantísimo y fundamental tener las bases filosóficas que permitan ir comprendiendo, ¿verdad?, el porqué de las cosas, el porqué del hombre, el porqué del mundo, desde el punto de vista filosófico. Entonces, para eso yo concluiría solamente agradeciendo su atención y cedo el micrófono al padre Francisco Gómez Hinojosa, doctor en filosofía, que nos va a explicar un poquito con más profundidad por qué este ensamble entre el bienio filosófico del plan de estudios y el trienio teológico de estudios teológicos en la Escuela de Teología. Padre Paco. Muchas gracias y muy buenas tardes. Antes de ofrecer mi intervención, que estará acompañada con unas filminas que ustedes podrán ver ahí en pantalla, quiero nada más advertir que esta presentación es provocativa y es parcial. Provocativa porque en la primera filmina probablemente ustedes puedan asombrarse de un posible demérito del estudio teológico que de ninguna manera ofrezco ni pienso, pero me va a servir para provocar una reflexión en todos nosotros. Y también es parcial porque está de parte de la filosofía. No en balde aquí en el Presidium pues hacemos bola porque Monseñor Juan Armando, nuestro obispo auxiliar, el padre Vicente y su servidor pues tuvimos la oportunidad de hacer estudios de posgrado de filosofía, y el padre Carlos pues hizo el doctorado en teología bíblica, de manera que somos 3 contra 1 y pues ni modo, así estamos, ¿verdad? En la primera filmina que aquí aparece en este momento van a ver ustedes que la filosofía ha tenido que combatir, porque para quienes se preparan al ministerio del presbiterado, pues evidentemente la pastoral, el dogma, el derecho canónico, la historia de la iglesia, la Sagrada Escritura, pues parecieran las verdaderas oportunidades de poder realizar el ministerio. Y entonces, tanto Monseñor Juan Armando como el padre Vicente, pues hemos sido profesores en el seminario,
con frecuencia teníamos que enfrentar esta realidad con los muchachos. Estamos en filosofía porque hay que estar y ojalá pasemos cuanto antes por este periodo. No es así. Yo quiero sostener en este ratito, en estos 10 minutos, que la expresión filosofía anchila, teología, es decir, esclava, podríamos hasta cambiarla y decir que la teología es la esclava de la filosofía. Voy a decir por qué y al final matizaremos un poquito esta expresión que, repito, no quiere de ninguna manera demeritar el estudio teológico. Voy a poner aquí en la segunda filmina, que en este momento les aparece en pantalla, el que la teología necesita de la filosofía, en mi opinión, porque esta, la filosofía, le aporta a la teología un horizonte, un método y un lenguaje. Horizonte, método y lenguaje. Vamos a ver cada uno de ellos de manera breve. El horizonte aparece en la siguiente filmina, que en este momento me lo está poniendo el padre Javier. La filosofía le ofrece a la teología un horizonte amplio. Fíjense que si acudimos a la tradición aristotélico-tomista, que es la que de alguna manera permea siempre nuestros estudios filosóficos, el Papa Juan Pablo II nos ofreció un documento muy importante, Fides et Ratio, la fe y la razón, donde se recupera la importancia de esta tradición aristotélico-tomista. Siempre definió a la filosofía como la ciencia social que estudia todas las cosas. Es decir, el objetivo de la filosofía es abarcarlo todo. No hay ningún tema ajeno a la preocupación filosófica. De manera que quien estudia la filosofía abre sus horizontes, tiene entonces alcances universales, todo lo puede cuestionar, para todo pide una razón, un argumento, y es dialogante con otras posiciones, con otras tradiciones filosóficas, con otras culturas. Escucha. Quien estudia filosofía tiene que escuchar otras verdades para ir comprobando e ir consolidando la propia. Necesita argumentos y unifica la teoría con la práctica. Acuérdense que también esta definición muy frecuente, le hemos combatido mucho, de que la filosofía es la ciencia con la cual o sin la cual al final te quedas tal cual o igual. Siempre la combatimos y decimos que no. En realidad, si algo tiene una aplicación práctica en nuestra vida, es nuestra filosofía, nuestro conjunto de principios, de datos, de actitudes que orientan nuestra actuación. Ese es entonces el primer aporte de la filosofía a la teología, el horizonte. En esta filmina que enseguida aparece para ustedes está el método. Y aquí está el padre Carlos, que es nuestro experto en teología bíblica. Estará él de acuerdo conmigo, espero, si no ahorita tendrá chance de rebatirlo, que los métodos, por ejemplo, de la exégesis bíblica, todos ellos surgen de metodologías filosóficas. Así tenemos el método histórico crítico, el método genético diacrónico, el estructural sincrónico, y no son juegos de palabras, son métodos muy establecidos en la exégesis bíblica, el dialéctico, el existencialista. Por ejemplo, el análisis marxista para algunos teólogos de la liberación ha servido, solo el análisis marxista, no la propuesta marxista en general. De manera que quien quiera hacer teología necesita un método de investigación que surge siempre de la filosofía. Pensemos, por ejemplo, en grandes filósofos como Hegel, que ustedes habrán ubicado. Él pues estudió en un seminario protestante. Sus discípulos, prácticamente todos, comenzaron en las facultades de teología alemanas y después se mudaron a las facultades de filosofía. Yo siempre digo en broma, y otra vez provocando a nuestros teólogos, que desilusionados de los estudios teológicos tuvieron que
asumir los filosóficos. Es una provocación y es una broma, ¿verdad? Para que no se malinterprete, ¿verdad? Y por último tenemos el lenguaje. Por ejemplo, quien quiera estudiar teología católica, por así llamarla, tendrá que aprender, como lo aprendimos en el catecismo, cuando vemos el tema de la Sagrada Eucaristía, el tema de la transubstanciación. Cuando sabemos que en una Sagrada Eucaristía, en una misa, por las palabras del celebrante, por la fe de la comunidad, se obra este proceso de transubstanciación. Nosotros vemos, después de las palabras en la consagración del sacerdote, lo mismo que veíamos antes. Vemos una hostia, vemos un cáliz con vino, pero cambió la substancia, es decir, permanecieron los accidentes, pero cambió la substancia. ¿Esto a quién se le ocurrió? A Aristóteles, a Tomás de Aquino, que hicieron toda una elaboración en torno a esta conceptualización. Karl Rahner, quizá uno de los mejores teólogos del siglo pasado, pues fue discípulo de Martin Heidegger, y de él aprendió también toda una nomenclatura filosófica que aplica después a su teología. Estos tres elementos entonces, horizonte, método y lenguaje, van a ser necesarios para la teología, de forma que aquí está, en mi opinión, el vínculo indispensable entre la formación filosófica y la teológica, de manera que este estudio propedéutico inicial del bienio filosófico no es algo que ponemos para completar, para rellenar, para obedecer a la Congregación Vaticana, sino porque estamos plenamente convencidos de que cualquier teólogo necesita primero ser filósofo. Y quiero cerrar con unas frases en latín que ustedes seguramente podrán traducir también: fides querens intellectum e intellectus querens fidem. En la Edad Media surge mucho esta preocupación por, como dice la primera expresión, la fe que busca entender, fides querens intellectum. Es decir, yo creo en Dios, pero necesito tener algún tipo de comprobación, algún tipo de argumentación. Por eso, pues vete con Tomás de Aquino, estudia sus 5 vías y vas a darte cuenta que se puede razonar en torno a la existencia de Dios. Pero también hay un intellectus querens fidem, un intelecto que quiere creer, y aquí hablamos de una disposición intelectual, alguien que está dispuesto a abrirse a la fe. Y estas dos frases se completan, son prácticamente iguales, con credo ut intelligam, creo, tengo fe, para poder entender, y luego entiendo para poder creer, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Paco. Precisamente agradeciendo al Padre Paco y dando ahora el micrófono al Padre Carlos, me permito, Padre Carlos, ratificar lo que dice nuestro querido Padre Paco. Los que somos sacerdotes sabemos que para ordenarnos sacerdotes requerimos los 2 estudios, la filosofía y la teología. La escuela de teología, precisamente como el Padre Carlos lo podrá en un momento más también expresar, la escuela de teología brota precisamente de los estudios teológicos del seminario diocesano, ¿verdad?, que ante Roma están de alguna manera validados. Y cuando digo validados, distingo entre validados no certificados, porque la certificación implica otros procesos de calidad, podríamos decir, que es lo que queremos hacer en esta escuela de teología, ¿verdad? Validados canónicamente, sí, y precisamente por esa necesidad de profundizar, por esa necesidad del lenguaje que ya comenta el Padre Paco, de horizonte, de herramientas, es por eso que agradecemos al seminario que nos permita dar como este paso para poco a poco, en tiempo y forma, abrir las puertas de la teología del seminario diocesano en Monterrey a nuestra escuela de teología. Le damos el micrófono al Padre Carlos
que también nos hablará un poquito de por qué nuestro obispo pensó en este lema In Sapientia Amor, que ustedes pueden ver allí en nuestro escudo. Padre Carlos. Decía un maestro que era teólogo que sí, que era una sierva, pero que era bella, que era hermosa, que era ágil. Entonces, ahí quería salvar a la filosofía de este servicio a la teología. Bueno, yo creo que contra el argumento de la historia no se puede, y pues lo que el padre Paco nos ha dicho, pues es un poco el argumento de la historia. El argumento de la historia es un argumento que es innegable. ¿Por qué? Porque podemos ver que sí, que Rahner estudió la filosofía de Heidegger y esa fue también una base para su teología especulativa dogmática, y que los primeros grandes concilios utilizaron las categorías griegas para poder expresar las verdades de fe. Entonces, bueno, ese argumento es innegable. La teología necesitó la filosofía. ¿La necesitó para qué? Y creo que aquí está un detalle fundamental: para poder responder a las personas de su época, de su tiempo. Si en el mundo antiguo era la filosofía griega y en el mundo contemporáneo fue el existencialismo alemán, la fenomenología, bueno, en ambos casos, tanto si fuéramos a San Atanasio, fuéramos a Santo Tomás o fuéramos a Rahner, pues la actitud es la que me parece que nos enseña mucho a nosotros, y es a saber que cada época y cada horizonte nos exige repensar nuestra fe. Es ya eso hacer filosofía, es preguntarnos, porque la filosofía parte de esas preguntas. Y sabemos, bueno, aquí un poco salvando también mi área, pues la pregunta más grande es sobre Dios. El hombre que se pregunta sobre Dios se pregunta sobre la más alta de las cuestiones que afecta a su existencia. Una pregunta teológica es una pregunta sobre Dios que afecta al ser humano y se convierte en antropología. Entonces, bueno, creo que son indisolubles al final del día, porque es el mismo ser humano que se pregunta, que hace filosofía y que al preguntarse sobre Dios hace teología. Entonces, pues bueno, de esa parte o desde esa perspectiva yo hablaría de esta tensión, de esta provocación, y ahora yo le arrojaría una provocación al padre Paco, porque yo diría que también la teología actualmente tiene un compromiso de, yo no voy a decir que desfilosofarse, pero hay quien dice que también hay que deshelenizarnos. Es decir, en algún momento, dirá algún teólogo, se nos helenizó el dogma, que los primeros pensadores, padres apologetas, padres apostólicos, pues tenían una teología más bíblica, se diría. No es porque sea biblista, pero bueno, una teología que, pues al contrario, enfrentaba las herejías provenientes de los sistemas filosóficos griegos que pues trataban de sistematizar con su lenguaje los contenidos de nuestra fe. Y ahí está el ejemplo máximo, que hasta el día es como un virus que afecta la teología y la espiritualidad, y que se llama gnosticismo. Hay quien entonces también insiste que hubo una helenización de nuestra teología y que es necesario volver a las categorías histórico-salvíficas, a las categorías bíblicas de nuestra teología. No renegar, atención, no digo renegar de todo el servicio que la filosofía le ha prestado a la teología a lo largo de los siglos, sino saber que no fueron su expresión más original, es decir, la expresión del dato revelado, que es el fundamento de la teología. Y es donde un poquito nos separamos, la filosofía y la teología, que el dato revelado, la Sagrada Escritura, pues posee un lenguaje. Ciertamente podríamos entrar en un debate de decir si existe una filosofía hebrea, pero sería, yo creo, que un anacronismo. Entonces, así como una provocación de vuelta, pues a lo mejor también hay que desfilosofarnos, ya que pasamos por la filosofía. Yo les digo a los seminaristas, les voy a dar una sopleteada aquí, como en el car wash, para quitarles algunos conceptos e ideas,
y que asuman toda la cosmología de la Biblia, la antropología bíblica, la cosmología bíblica, tantas cosas. Insisto, no es renegar ni contraponer, sino ver también la riqueza que poseemos, la riqueza de nuestra iglesia. Y dicho esto, también para pues defender toda la tradición académica, intelectual de nuestra Iglesia Católica, que es el faro de la historia del pensamiento occidental, que es el nuestro, que es también la luz de la supuesta oscuridad medieval, que no es tal, porque está iluminada por las grandes universidades, que eran universidades católicas. Entonces, esta Escuela de Teología Papa Francisco, como institución académica, tiene una palabra que, como bien hizo el recuento el Padre Paco con el argumento de la historia, y con esto cierro mi no réplica, nada más mi rebote, pues tiene algo también que compartir al hombre y a la mujer de hoy sobre lo que es la ciencia actual, moderna, en todos los ámbitos sociales, técnicos, políticos, que si nos vamos a sus orígenes, surgen con toda esta reflexión de Tomás, de Aristóteles, del modernismo, en monasterios, en sacerdotes, pastores, evangélicos, sacerdotes católicos, etc. Bueno, el Padre Vicente también me pide comentar algo sobre el lema. Ustedes saben que hay algunas instituciones académicas no católicas, pero que consciente o inconscientemente siguen una usanza católica, tienen algunas frases que describen algo de su esencia. Está, por ejemplo, este escudo de Harvard que dice Veritas, una palabra latina que significa verdad. Bueno, estos lemas más en latín, pues es una usanza de nuestra tradición académica, intelectual, católica. Y bueno, nuestra Escuela de Teología Papa Francisco también tiene un lema, así como también ahorita me viene a la mente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alere Flammam Veritatis, algo así, que es hacer resplandecer la llama de la verdad. Otra vez la misma costumbre de tener un principio en latín para expresar un ideario intelectual, académico. En el caso de la Escuela de Teología Papa Francisco, está una frase en su escudo, como lo pueden ver, in sapientia amor, puede traducirse en la sabiduría del amor o en el conocimiento del amor, lo cual pues es algo que puede ser un poco desconcertante para alguien que considere el conocimiento, la ciencia, la sabiduría simplemente como técnica, simplemente como intelectualismo. Y aquí toco una parte en donde la revelación bíblica y la filosofía griega pues tienen una tensión por esta visión integral del ser humano. Es curioso, y lo digo nada más como ejemplo, que el verbo hebreo para conocer, el verbo yadá en hebreo, que significa conocer, sea también el verbo que describe la unión del hombre y la mujer, el verbo del amor. Casi como diciéndonos que la forma más profunda de conocer a alguien es amándola, que el amor es una forma de conocimiento. Si tú se lo dijeras a Platón o Aristóteles, te frunciría el ceño y te diría, pues no, serían operaciones distintas o facultades distintas, pero en la antropología bíblica el ser humano es una unidad. Entonces, cuando amamos, conocemos a las personas, es una forma de conocimiento, y el conocimiento más pleno implica también el amor. ¿Por qué? Porque nos saca de nosotros mismos, es un movimiento también. Si el conocimiento es una aprehensión, desde esta filosofía griega, el amor también es un movimiento de comunión, de unidad, que pues implica a toda la persona, una sed, una búsqueda. Entonces, dentro de este lema está una propuesta intelectual y académica que tiene como fondo esta visión integral del ser humano, que no separa el conocimiento, la técnica, la ciencia
Haciéndolo no lo separa de esta dimensión también afectiva, emocional, de la voluntad, haciéndolo simplemente un intelectualismo en donde no hay valores, no hay principios, donde puede no haber ética. Esta visión entonces en la sabiduría del amor implica pues una concepción más integral de aquel, de aquella que busca conocer, que hace filosofía y que hace teología. Gracias.